El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Especialista Responde. Estamos a través de Canal 24 Horas, también en Facebook Live, respondiendo sus dudas, sus preguntas. Desde ya los invito a participar con el hashtag El Especialista Responde. Hoy día con un tema que a mí me ha sorprendido mucho, porque la verdad no lo sabía, y tiene que ver con otra de las consecuencias del coronavirus, que es la caída del pelo. Vamos a conversar hoy día y profundizar con la doctora Juanita Benedetto. Ella es jefa de la unidad de dermatología de la clínica alemana. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Especialista Responde. Gracias. De verdad yo me desayuné, no sabía que esto podía pasar, y tenemos unas imágenes porque hay una actriz, Alyssa Milano, que fue la que levanta este tema finalmente, y ella misma quiere mostrar lo que le ha pasado con la caída del pelo después de sufrir y padecer el coronavirus. Y ella se peina, doctora, ahí estamos viendo las imágenes, y claro, muestra el cepillo, y en realidad la cantidad de pelo que sale es impresionante, como para que uno se asuste harto. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tiene que ver el coronavirus con que se te caiga el pelo de esta forma que estamos viendo? Bueno, lo que ocurre es que cuando ocurre un evento estresante en nuestro organismo, puede ser una hospitalización prolongada, una enfermedad severa, un cuadro de fiebre, por ejemplo, o a veces por toma de medicamentos, el pelo cambia su ciclo normal, ¿ya? Porque normalmente en nuestro pelo tenemos alrededor de un 10% de nuestro cuero cabelludo que está botando el pelo normalmente. Yeah. Cuando ocurre este evento biológico estresante, cambia el ciclo del pelo y se sincroniza en caída. Que es como que se caen todos los pelos juntos. Exacto, que es un poco lo que le pasa a la paciente, y de hecho está escrito que si uno se peina el pelo durante 60 segundos, lo normal es que se caigan hasta 10 pelos. Cuando esto es más, se habla entonces de un efluvio telógeno. Ya, es que ese concepto quiero que lo profundicemos. Tenemos una gráfica, porque no es tan fácil recordarlo, una gráfica preparada para que entendamos que hay distintas causas y que eso que estamos viendo, doctora, es distinto a una alopecia, ¿o no? Vamos a revisar la primera gráfica, si le parece también a nuestra directora, para ver cuál es la diferencia entre la alopecia y el efluvio telógeno. Efluvio telógeno, que sería lo que le está pasando ahí a esta actriz Alyssa Milano. Y estas imágenes que estamos viendo ahí, cuando se cae mucho pelo junto. Ahí estamos revisando la alopecia, pérdida permanente del cabello en el cuero cabelludo que provoca calvicie. Esto es como cuando, sobre todo los hombres, me imagino, se van quedando pelados en el tiempo. Exacto, lo que pasa es que alopecia es un término general para hablar de caída de pelo, y de hecho puede ser con cicatrices en el cuero cabelludo o sin cicatrices. Y el efluvio telógeno es un tipo de alopecia que no es cicatricial y que debería ser reversible. Ya, porque perdón, la primera no es reversible. No, hay alopecias que son reversibles, ¿ya?, y otras no, ¿ya? Y, por ejemplo, la alopecia que a veces ocurre, que se llama alopecia nerviosa, cuando tú estás muy tensa y se produce un mechón de pelito que tú pierdes y se produce una zona puntual, se llama alopecia areata, esa también es reversible. ¿Ya? Todas las que en general no dejan cicatriz en el pelo podrían revertir. Ya, y el efluvio telógeno está dentro de las alopecias reversibles. Las que ya, o sea, esta actriz va a recuperar su pelo, o cualquier paciente de coronavirus que esté perdiendo cabello a raíz de este cuadro. Ahora, tiene el folículo piloso, después de un efluvio, tiene la potencialidad, de hecho, de generar más pelo, porque cuando el pelo cae, ya viene otro en camino saliendo. Claro, hay una regeneración. Lo que ocurre con el efluvio es que se sincroniza mayor proporción de pelos en caída, es por eso que la gente lo percibe más. Ya, quedémonos con este efluvio para saber y entender por qué pasa esto a raíz del coronavirus. ¿Qué le pasa a nuestro cuero cabelludo, a cada uno de los folículos, que viene esta sincronía de como querer caerse todos al mismo tiempo? Estoy tratando de llevarlo súper fácil, doctora, claro, para tratar de entenderlo. Sí, mira, no es exclusivo, como te contaba Carla, de coronavirus, puede ser de una neumonía por otra causa que requiere una hospitalización severa, o hay veces que hay medicamentos fuertes que ocurren durante una hospitalización. Por ejemplo, muchos pacientes hospitalizados por coronavirus reciben anticoagulantes durante la hospitalización. Los anticoagulantes pueden provocar caída de pelo, o ciertos fármacos como antihipertensivos o vasodilatadores pueden sincronizar este pelo en caída. Mire, ahí tenemos algunos puntos que quiero que vayamos profundizando. Dice, es un proceso que se resuelve por sí solo, aunque sea muy escandaloso. Si yo veo que se me empieza a caer el pelo así profusamente, debiese pensar que se me va a pasar y ese pelo se va a regenerar. Claro, hay un plazo. En general, el efluvio telógeno, después de unos 3 meses,
uno ya debiera ir viendo que disminuye la cantidad de caída. Y si no es así, es conveniente consultar al especialista porque a veces el efluvio telógeno es el evento inicial de otra afección que tenemos debajo. Entonces es bueno consultar al especialista dermatólogo de manera que te investigue otras causas. Y en esos casos, donde en el fondo a los 3 meses no se regenera, podríamos estar en la presencia del segundo punto que está apareciendo en pantalla, que dice que en el fondo debería revertirse, pero también podría ser que sea como la antesala o quede al descubierto una alopecia que sí fuera permanente. Exacto, por eso que los especialistas en su minuto evalúan al paciente y le toman exámenes de sangre, ven si hay una anemia escondida, si hay trastornos tiroideos, revisan todos los medicamentos que está tomando el paciente para saber si alguno de esos es responsable o si hay otras causas sistémicas que pueden desenmascararse. Doctora, me llama la atención porque ahí usted ya lo responde, si en el fondo esto se extiende, van a hacer exámenes, van a buscar algún desorden, etcétera. Pero el cuarto punto me llama la atención porque en el fondo si a mí se me está cayendo el pelo, de a mucho, yo me estoy dando cuenta, pensaría que es mejor ni tocarlo y ahí se recomienda lavar el pelo. Sí, mira, hay que lavarse con champús suaves y la misma tracción que uno hace al masajearse el pelito, al lavarse, cae el pelo que de todos modos iba a caer. No es que uno estimule mayor caída de pelo. No, cae un pelo que de todos modos iba a caer. Por eso que cuando hay alopecia igual hay que lavarse el pelo no más, sino normalmente. Y de a poco va a ir creciendo el otro pelito que viene en camino. Ya, ¿hay cómo estimular a ese folículo para acelerar ese proceso? Porque todas las personas a las que se les cae el pelo lo que quieren es ver prontamente que viene otro pelo en camino y ojalá que crezca lo más rápido posible. El pelo igual demora. Exacto. La industria, hay en toda la industria muchas marcas de shampoos reenergizantes, estimulantes del pelo, que tienen vitaminas, que tienen sustancias que estimulan al folículo piloso, a veces estimulan la circulación local del folículo piloso y ese masaje hace que pueda servir. Entonces, muchas veces uno puede comprar ese shampoo o ir al especialista para que te recomiende shampoos, vitaminas o lociones que pueden estimular. Ahora, buscar ese tipo de ayuda, en este caso, debería ser después de los 3 meses, cuando me doy cuenta que ya por sí solo el pelo no se está regenerando, o si yo lo estoy padeciendo, se me está cayendo el pelo, no sé, igual cuando me lave pongo este champú para tratar de estimularlo más rápido. Yo creo que uno puede comprar algún shampoo estimulante, reenergizante, de estos que son para caída, no hay problema. Eso sí que también es bueno consultar precozmente al especialista, pero se puede. Doctora, ¿en cualquier cuadro de coronavirus una persona podría tener esta caída de pelo? Sí. ¿O tiene que ser severo? Leves en que uno pasa prácticamente asintomático, leve, romadizo o escasa fiebre, los pacientes no lo notan, porque siempre, como te contaba Carla, hay un porcentaje de pelos que normalmente se está cayendo. Pero la gente que ha tenido hospitalizaciones severas, con fiebre, o que ha hecho neumonía, sí debiera notarlo. Y eso es porque en el fondo el cuerpo pasa por esta fase de mayor estrés. Leí, no sé si estrés es la mejor palabra, pero que esto tiene harta relación con el estrés. Tiene relación, o sea, ante un evento de estrés también tenemos efluvio telógeno, el estrés de la vida cotidiana, la misma salud mental que puede estar afectada, también te podría gatillar, pero el evento puntual de una enfermedad grave es muy notorio que tú puedes calcular la fecha de esta enfermedad grave y al mes ya más o menos debiera tú notar esta brusca caída como la que vimos en pantalla. Ya, o sea, podría ser el coronavirus y otras enfermedades también. Y otras enfermedades también. Si yo estoy un tiempo hospitalizada por alguna razón, mi pelo podría resentirlo. Exactamente. Qué impactante, nunca lo había ni pensado. Solo recuerdo, y se lo contaba antes de partir, y perdón que ponga el ejemplo personal, pero sí recuerdo que cuando yo me embaracé, tuve a mi hijo y al momento de tenerlo, no sé, unos días después se me empezó a caer el pelo con rabia, digamos. O sea, yo me lavaba el pelo y de verdad me sacaba mucho pelo, se me empezaron a notar aquí las entradas. ¿Eso por qué es? ¿El embarazo también es como un estrés para el cuerpo? El embarazo es un evento biológico importante. En general, los pelos se caen menos durante el embarazo, se sincronizan más en una fase de crecimiento y cuando ocurre el parto, se nota en general como al tercer, cuarto mes posparto, en el cual los pelos se sincronizaron un poco en esta caída, como digo yo, entonces uno nota más porcentaje de pelo en caída y lo evidencia en el examen físico. Oiga, doctora, y no sé, una mujer que nos está viendo, que está embarazada, por ejemplo, ¿puede hacer algo para evitar que esto ocurra o esto realmente es un proceso súper natural y no hay mucho más que hacer porque era la caída que iban a tener esos pelos sí o sí? Es un evento fisiológico, sin embargo, es importante
hacer cosas. Yo creo que si una mujer en el posparto lo nota de manera importante, sería bueno que consultara al especialista, al dermatólogo, porque precozmente se le pueden recomendar shampoos o se le puede hacer un estudio adicional, a veces suplementar con ciertas vitaminas que pueden estar deficitarias, y eso puede fortalecer aún más el pelo. Ya, pero eso es posterior. En el fondo, posterior, diría yo. Durante el embarazo, no, porque la persona no lo va a evidenciar, lo va a evidenciar en el posparto. Ya, ¿y todos estos champú anticaída funcionan realmente o en realidad esa es una falsa promesa porque el pelo se te va a caer igual? Porque estamos hablando aquí de una fase reparatoria, cuando decimos que ya se nos cayó el pelo y podemos poner un champú que estimule el crecimiento del pelo que venía detrás. Exactamente. Pero ¿hay productos que eviten la caída? Hay productos... ¿O eso es más marketing? No. Hay productos, en general son bajo receta médica. Hay productos que modifican un poquito el ciclo del pelo y retrasan, o sea, aumentan la fase de crecimiento y retrasan o acortan la fase de caída. Ya, tenemos una pregunta de nuestro público. Pueden seguir mandándonos ustedes sus consultas con el hashtag El Especialista Responde. Ahí Randa nos dice: yo estuve hospitalizada por COVID-19. Después del alta comencé a notar que se me cae el pelo más de lo normal. Solo con pasar mis manos se desprende. ¿Cómo fortalecer? Bueno, lo que esa paciente describe es precisamente el efluvio telógeno, es decir, pelitos que se sincronizaron en caída, entonces caen a la más leve tracción. ¿Y cómo podríamos fortalecer? Bueno, usando shampoos suaves, comprando a lo mejor algún shampoo de estos energizantes como que se venden en farmacias para estimular el pelo, estimular el folículo piloso, y si se prolonga más de un mes o dos fuerte, conviene consultar al especialista para que te investigue y descarte más causas. Doctora, y si uno ha estado en esta fase de estrés ya, por ejemplo, la misma auditora que nos escribía, y sabe que se le empezó a caer el pelo o que se le pudiera caer más aceleradamente por el COVID, ¿tiene que tener un cuidado adicional? ¿Peinarse más o peinarse menos? ¿Lavarse más o lavarse menos? ¿Usar o no usar champú pero además acondicionador? ¿O nada de eso influye al final? No, es un proceso biológico que está predeterminado por nuestro reloj, ¿cierto? Lo que conviene es no alarmarse, ir contando los pelitos que van cayendo, porque en el fondo en la fase de recuperación uno va viendo que cuando se peina estos 60 segundos, en vez de caer, no sé, 80 pelos, va cayendo 70, 60, 50, menos, entonces hasta llegar a lo normal que son 10. Entonces uno puede ir como contando un poquito, ir viendo, y se lo va pudiendo también referir a su especialista. Ya, doctora, conviene que consulte para que se sienta apoyada por el dermatólogo en todo este proceso y ellos mismos le van diciendo cómo tiene que... ¿La edad que tenga la persona que pasa, por ejemplo, por el cuadro de COVID va a depender o no tiene nada que ver? Porque en el caso de los hombres igual hay un factor, yo no sé si es de la edad o es biológico, genético de cada persona, pero en general lo que ocurre es que en la medida que pasa el tiempo, cuando ya los hombres se ponen un poco más viejos o menos jóvenes para no dañar susceptibilidades, empiezan a perder el pelo. Con las mujeres también pasa, pero creo que, o no sé si es porque la naturaleza nos dio más pelo o no sé por qué, pero se nota menos. Se nota menos porque pasa de una manera menos severa, los hombres están más expuestos a lo que es la alopecia androgenética. Y es un muy buen punto el que tú tomas, Carla, porque hay veces que uno tiene una alopecia genéticamente dependiente, que es la alopecia esta que describes tú, se llama androgenética, que es por las hormonas y genéticamente dependiente, y si a esa se le suma un efluvio telógeno, entonces puede agravar una alopecia androgenética subyacente. Entonces, cuando se suman dos causas de alopecia, es muy bueno tratar la primera para tratar las dos en realidad. Ya, o sea, ese hombre que ya venía con ese típico como peladita que atrás, que no es pelado, que no es calvo, pero que ya siente que se le está cayendo el pelo y pasa por el COVID y empieza a notar que se caen más pelos, debería consultar. De todas maneras. Ahí no hay como que esperar ni un mes, ni 2 meses. De todas maneras que debería consultar porque los especialistas, dentro de los dermatólogos hay un grupo que se dedica a pelo, pueden estudiarlo y tratarlo muy bien. ¿Y el consultar a tiempo va a hacer que un hombre que está quedándose calvo deje de estar calvo? Así es. Pero eso es porque le vamos a dar un buen tratamiento, porque hay hasta unas cosas con electricidad, hay cosas bien sofisticadas que podríamos hablar de eso también, y si tienen preguntas enviarlas, pero en el curso natural de las cosas, si un hombre estaba quedándose más peladito, tiene el COVID, le empieza este tipo de alopecia, ¿podría con los champús y con estos tratamientos retrasar todo ese proceso? Exacto, pero también hay un punto excelente que tú tocas ahí, Carla, que la alopecia androgenética también tiene una evolución natural. Si tú vas al especialista cuando ya es muy tardíamente, cuando tú ya tienes la pelada y los folículos
pilosos atróficos y es muy poco lo que se puede hacer para reestimular la caída, pero cuando es inicial, sí se pueden usar fármacos, tanto orales como tópicos, que son de receta de especialista y que puede hacer retroceder una alopecia genéticamente. ¿Y eso está determinado por una edad que usted me diga, no sé, mira, antes de los 40 años, una alopecia bien tratada va a tener mejor pronóstico que si ya alguien tiene más de 40 años y está con menos pelo? Mira, será individuo a individuo, pero en términos más o menos generales. Cuando ya evidencias una alopecia androgenética, hay gente que tan precozmente como a los 20 años tú ya puedes ver entradas, puedes ver caídas. Entonces, si tú consultas precozmente cuando tienes una población de folículos activos más viva, puedes retroceder más un cuadro que cuando ya avanzó. Folículos vivos, ¿quiere decir que hay folículos que mueren? O sea, o se atrofian y ya no crecen. Ya, y esos son los que en el fondo van dejando la cicatriz que impide que crezca otro pelito. No dejan cicatriz, sino que simplemente se atrofian ¿Y no hay cómo reactivarla? Podrías reactivarlos, pero cuanto más precoz tú detectas este tipo de alopecia, más puedes estimularlo. Más fácil, ya. Y usted me decía que pasa generalmente por tratamientos farmacológicos. En el caso del efluvio telógeno, puede ser por un evento estresante como una enfermedad, o también hay ciertos fármacos que gatillan caída. No, pero yo me refiero al tratamiento. Ah, claro, sí. Si alguien está enfrentando el efluvio, que es esta calvicie como temporal o pérdida de pelo temporal reversible, o la que es androgénica, ¿se llama? Sí. Que es como más definitiva. Usted me dice que los tratamientos pasan por fármacos, pero yo también he visto... En el caso de la androgénica. Ah, en el caso de la androgénica. En el efluvio telógeno es más bien un tratamiento paliativo con champú. Y dejar como el flujo o el proceso natural. Exacto. Pero en el caso de la que es definitiva, porque habrá gente que nos está viendo, que a lo mejor está perdiendo el cabello, que ya está calvo, o mujeres muy preocupadas por el marido que se está quedando calvo. Yo he visto una serie de tratamientos que no sé si son buenos o no. Yo le hablaba de la electricidad, el ir estimulando folículo por folículo. ¿Eso es para casos muy severos? ¿Eso es gente que tiene más recursos y se lo puede hacer? ¿Es más o menos efectivo? Es coadyuvante. Lo que nosotros llamamos coadyuvante es que ayuda a los tratamientos que son pilares, ¿ya? Los tratamientos pilares en general son tópicos, soluciones tópicas recetadas médicamente y orales, pero hay múltiples tratamientos y entre ellos la estimulación por láser, el plasma rico en plaquetas, y puede ayudar a estimular pelo. Ah, o sea, hay una batería de tratamientos. Vamos a hablar de eso, doctora, pero tenemos otra pregunta también para que ustedes puedan participar. Estamos con el hashtag El Especialista Responde. A mi madre se le está cayendo el pelo y mucho post-COVID. Estuvo días hospitalizada en junio. ¿Recuperará el pelo perdido? Sí, lo más probable es que sí recupere la mayoría de su pelito perdido, porque lo que se produjo ahí fue una alopecia efluvio telógeno por enfermedad grave de COVID y es algo reversible. Bien, doctora, vamos a seguir conversando. Hay gente que nos está escribiendo que le ha pasado esto, que conoce a alguien que le está pasando, así que queremos seguir profundizando tanto en esta pérdida temporal como en la pérdida un poquitito más definitiva también del pelo. Pero nos vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos conversando con la doctora. Lo que sí, vamos a saludar también a uno de nuestros auspiciadores. Las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo. En la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si tu visión se ha vuelto borrosa, atención, o las cosas que ves ya no son tan brillantes ni tan coloridas como solías verla, puede que hayas desarrollado una catarata en uno o en ambos ojos. Por eso es importante que visites a tu oftalmólogo y cuides tu visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Pausa y ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Estamos conversando sobre la caída del pelo, en este caso provocada por el COVID-19, en pacientes que han pasado por ese cuadro y que han visto cómo se le empieza a caer el pelo. Estamos junto a la doctora Juanita Benedetto, jefa de la unidad de dermatología de la clínica alemana. Doctora, ¿esto le puede pasar tanto a hombres como a mujeres? Tanto a hombres como a mujeres, sí. Ya, ¿y es más frecuente en general el tener alopecia en los hombres que en las mujeres? ¿O es que a las mujeres se les nota menos? Pues es raro ver mujeres que queden absolutamente calvas, pese a que hay casos bien severos donde además hay un complejo mucho mayor, siento yo. Sí, pero
hombres y mujeres pueden ser afectados por cualquier tipo de alopecia. Lo que pasa es que la alopecia más frecuente, que es la androgenética, que es dependiente de andrógenos, que es esta hormona masculina, afecta más a los hombres. Claro, eso tiene que ver con algo genético, absolutamente. Afecta más a los hombres, pero las mujeres también se pueden ver afectadas por eso. Oiga, doctora, hay gente que, por ejemplo, duerme, se levanta y ve que han quedado pelos en la almohada. ¿Eso es un signo de preocupación o eso es algo normal? Es algo que podría pasar 1 o 2 pelos, pero si uno detecta 10 pelos en la almohada, ya puede ser un signo de este fluido telógeno, que es caída del pelo. Ya, pero sin pensar en el COVID, ya despejémoslo, porque entiendo que el COVID puede generar momentáneamente una caída mayor, o el embarazo, ya lo hablábamos, otro tipo de hospitalizaciones. Igual hay una fase donde uno elimine más pelos que otra, lo voy a poner un ejemplo muy burdo, pero no sé, por los perros, los animales, pelechan. ¿Los seres humanos también? También. En general, nosotros es normal que perdamos hasta entre 50 y 100 pelos al día, y sobre todo en otoño. En otoño los seres humanos en general, nuestro cabello se cae más y se producen los efluvios telógenos en general. ¿Y eso se sabe por qué? Como los árboles. Porque es una cosa biológica. En los otoños se cae más el pelo. Eso no tenía idea, ve que todos los días se aprende algo nuevo. Vamos con otra pregunta de nuestra audiencia. Ustedes están participando también con el hashtag El Especialista Responde. Araya Edward dice ahí, yo estoy sufriendo alopecia. Yo le digo alopecia, no sé si están las dos bien dichas. Ya. En mi caso, tengo pelones como tipo calvicie. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, cuando uno tiene pelones, puede ser cualquier tipo de alopecia, desde la alopecia areata por áreas, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros relacionamos más como con la alopecia emocional, o puede ser un efluvio telógeno. Lo que yo le recomendaría en ese caso, si no ha tenido un antecedente claro de un evento a quien atribuírselo, es consultar al especialista. Doctora, usted recién me dijo que había fármacos que podían generar la caída del pelo también. ¿Qué tipo de fármacos? ¿Son fármacos fuertes? No sé, estoy pensando en los antidepresivos, que es algo que también tiene que ver con lo emocional, ya que usted dice que aspectos emocionales pueden incidir. Algunos antidepresivos, pero lo más frecuente es, por ejemplo, algunos vasodilatadores o como propanolol, o algunos antihipertensivos o algunos anticonvulsivantes en caso de una convulsión. O sea, en general los medicamentos que damos en el contexto de una hospitalización. Algunos anticoagulantes como la heparina, la warfarina, que se dan mucho en hospitalización. Ya, pero sería raro que fuera un tratamiento crónico de la gente en su casa que le estuviera generando la caída del pelo. No. Tendría que ser un fármaco bien fuerte. Un fármaco bien fuerte. Ya, y para esta calvicie de la que hablaba ahí la persona que nos escribía, que es por área, usted me dice que hay factores emocionales. Sí, hay un tipo de... No sabemos si esa es la del paciente, él tiene que consultar, pero hay un tipo de alopecia que no es cicatricial, que es por áreas, que se llama alopecia areata y que pueden influir en algunos factores, entre otros los nerviosos. Y ahí que hay que tratar la caída, pero también el factor emocional, me imagino. Exactamente. Eso es bastante más complejo. Bien, pues doctora, le queremos agradecer, pero antes de que se vaya y de despedir el programa, la quiero invitar a usted y a todos quienes nos ven, porque tenemos más datos, mucha más información también de esta caída del cabello como una de las secuelas que pueden enfrentar algunos pacientes tras vencer al COVID-19. También hay otros, la conjuntivitis, el sarpullido, la pérdida del olfato y el gusto, que tal vez es la más conocida. Son también algunos de estos síntomas, de estas consecuencias de esta enfermedad. Ustedes pueden entrar a 24horas.cl, a nuestro sitio web. Ahí hay mucha información, hay datos, hay estadísticas y también vamos a poder diferenciar bastante bien cuáles son las distintas secuelas que nos puede dejar el COVID. Yo no tenía idea. Alisa Milano abrió este tema y por eso también lo quisimos recoger, porque esta calvicie temporal o esta pérdida de cabello efectivamente puede ser detonada por el COVID-19. Gracias, doctora, por ayudarnos a entender un poquitito más. De nada. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. A ustedes también, muchas gracias por mandarnos sus preguntas, gracias por estar con nosotros y nos reencontramos en el próximo programa. Nos vemos. El Especialista Responde.